A todos a veces nos toca la conferencia en que tú te sientes, como dices, genial, dices, esto salió maravilloso, y se termina y nomás escuchar los grillitos, ¿no? Sí. Fíjate, fue curioso porque yo llegué a la divulgación aún antes de llegar a la carrera. Yo como niño, desde el 92, yo tenía 12 años, participé en el Club Infantil de la Ciencia del Museo de Ciencias de la UAS. Y el día que conocí yo a Sergio Regules, voy por él al aeropuerto, nos subimos al carro. Digo, mira, Sergio, yo sé que no me conoces, es la primera vez que nos vemos, pero yo tengo una relación amor-odio contigo. Hace 10 años, cuando presentamos Átomos al Desnudo, al final de la presentación, mi hija menor, Karen, de 5 años en ese entonces, se acerca y me dice, papá, ¿cuándo vas a hacer un libro que nosotras podamos leer? Y no sabes, me pegó bien cañón. O sea, sí. México es un referente, sin duda. O sea, vas a eventos a diferentes países y casi siempre te topas que invitan a algún mexicano para enriquecer. Lo primero es practicar. Como cualquier cosa en la que quieras ser bueno, pues hazlo con frecuencia. Y por ejemplo, eso que dices tú de escribir en su muro, creo que es un buen ejercicio para arrancar. En cuanto a la actividad de divulgación, yo creo que no le pedimos mucho a los europeos, ¿eh? O lo que les podemos pedir es lana. Pues más que nada, no creo que nunca haya tenido lo suficiente para hacerlo, más bien tengo las ganas y la curiosidad. Entonces, sí es más que la pasión me guía y digo, llegó el momento de hacer esto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre divulgación de la ciencia y para esto tenemos un invitado muy especial. Hoy estamos fuera de nuestra sede, hoy nos encontramos en Zacatecas. Y pues bueno, antes de comenzar a platicar con nuestro invitado, pues recordarles que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y pues agradecer como siempre a Yasmín que está detrás de las cámaras. Y pues bueno, entonces no perder el tiempo y vamos a platicar con nuestro invitado. Y pues presentar al doctor Miguel. Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y pues quítale lo de doctor, si vamos a platicar más con confianza. Miguel o Papá Pato, que es como me conoce mucha gente en la divulgación. Ah, ok. No, gracias. Sí, yo estudié aquí también en Zacatecas y ya te había ubicado un poco sobre este grupo de Quark y queremos platicar un poco sobre esto. Pero bueno, como nos gusta aquí en el podcast, iniciar un poco, conocerte un poco de cuáles fueron tus inicios. Y pues estudiaste también en la unidad de física. ¿Eres de aquí de Zacatecas? Así es, soy del mero Zacatecas y me decidí a estudiar física, uno por recomendación de mi papá. Él dice que yo de chiquillo era muy preguntón, que siempre me gustaba tratar de entender cómo funcionan todas las cosas, y esto me lo habló el primer año de la carrera y yo tenía un gran maestro de física en la prepa, el maestro Nabor Covarrubias. Entonces como que todo hizo clic. Había grandes maestros desde aquel entonces en la escuela de física, me animé, me apasioné y acabé entrando a la carrera de física con el incentivo extra que desde entonces también yo andaba medio curioso en el Museo de Ciencias. Había otro físico que se llama Octavio Campuzano con el que me ponía a hablar de astrofísica, agujeros negros, galaxias y demás. Entonces ya me jalaban muchas cosas. Dicho sea de paso, hace ratito hablábamos en el preámbulo del doctor Luis Felipe Rodríguez. Su libro de Un universo en expansión fue algo que a mí me inspiró mucho de joven. Entonces como que todo confluyó para orientarme a la física. Ah, ok. Y una vez que estabas ahí ya tenías, digo, porque ahora para los que nos están viendo, pues para nosotros es un gran exponente en la divulgación, Miguel. Pero ¿cómo te diste cuenta pues que te gustaba la divulgación? Porque estabas en la licenciatura en la UAS, perdón, en la parte de física. Y normalmente uno se va a la maestría y sigue por ahí especializándose en algún problema, en un área. ¿Cómo fue que tú llegaste a la divulgación? Fíjate, fue curioso porque yo llegué a la divulgación aún antes de llegar a la carrera. Yo como niño, desde el 92, yo tenía 12 años, participé en el Club Infantil de la Ciencia del Museo de Ciencias de la UAS. Cada semana nos juntábamos a hacer experimentos, pero era juego, ¿no? O sea, realmente en ese momento yo ni siquiera pensaba estudiar física, yo creía que iba a ser ingeniero en sistemas, pero seguí vinculado al museo. Luego, por otra historia que ya platicaremos más adelante, me incorporé a un grupo de voluntarios divulgadores en 1995.
y lo empiezo a disfrutar mucho. Y ya para ese entonces yo sí sabía que quería estudiar física, pero yo estaba convencido que yo iba a ser astrofísico. Yo quería ser físico teórico, quería dedicarme a cuestiones de cosmología, este tipo de rollos. Llego a la carrera, toda la carrera yo sigo haciendo divulgación, pero como hobby, por gusto. No lo visualizaba yo como algo a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida. Pero ya casi en los últimos años empiezo a ver como el día a día de mis profesores. Y no tengo nada en contra de ellos, pero cuando empiezo a proyectar y decir, así es como voy a vivir yo el resto de mis días, como que no hice clic, no me convenció. Y entré en una crisis que no sabía exactamente a qué me iba a querer dedicar. Y me aventé el último año de la carrera tratando de sacarlo lo mejor posible, porque dices, o sea, sería muy burro si ya me aventé ya la mayor parte, dejarlo tirado a estas alturas del partido. Entonces terminé la carrera. Todavía yo a lo largo de física traté de hacer investigación, colaboré en investigación de estado sólido, algo de física cuántica, y lo último que había hecho fue cosmología. Entonces cuando trato de titularme, intento meterme a cosmología y veo las cosas que tenía que hacer y dije, se hace que esto no se va a armar. Yo soy una persona hedonista y lo que hago normalmente lo hago por placer. Y no me importa partírmela, rifármela, hacer todo lo que tenga que hacer por sacar algo, pero necesito disfrutarlo. Y entonces cuando me topo con por ahí un tema de investigación que no me apasionaba, yo dije, esto no va a salir. Entonces empiezo a darle vueltas, platicando por ahí con otro gran divulgador, Hugo Jasso de San Luis Potosí. Él me había hablado de cosas que se podían trabajar, entonces me queda la idea de por qué no hacer una tesis sobre divulgación. Hablé con quien entonces era director de la escuela, Juan Ortiz Saavedra, un gran maestro que si nos ve le mando saludos, y le dije, oiga, profe, pues fíjese que me interesa hacer algo así, ¿cree que es viable? Dice, adelante, se me hace muy interesante. Y entonces busqué al doctor Augusto Espinosa, que era con quien había trabajado cosmología, y le dije, oiga, profe, fíjese que quiero hacer una tesis de esto. Y él me dijo así como, pues muy bien, Miguel, hazla. Le digo, no, pues quiero que me asesore, pero yo no sé de eso. Le digo, pues mire, profe, no se preocupe, aquí en la escuela no hay nadie que esté realmente metido en divulgación. Entonces, usted apóyeme y tengo a Hugo Jasso que me apoya como un asesor externo y vamos avanzando juntos. Entonces, ahí se fueron dando las cosas y justo en el proceso de hacer mi tesis, bueno, algo que tengo que comentar. Yo para cuando empecé a hacer la tesis ya estaba casado y ya sabía que venía en camino mi primera hija. Y entonces tenía eso como un poco suelto y no había terminado el ciclo. Ya estaba trabajando yo aquí en el Museo de Ciencias incluso, pero tenía ese ciclo sin cerrar. Entonces cuando me entero que estábamos esperando una bebé, mi esposa y yo, lo primero que me imaginé es que me dijera, oye papá, ¿y por qué nunca te titulaste? Entonces dije, no. Entonces mi hija fue realmente ese incentivo que me empujó. Y en el proceso de hacer la tesis, que se llamó Alternativas Lúdicas para la Enseñanza y Divulgación de la Física, me doy cuenta que hay mucho por hacer, que sí tenemos las actividades que desarrollamos, ya hay gente que ha sistematizado las actividades para que otras personas las puedan replicar, pero no hay mucha sistematización del cómo se trabaja y los fundamentos para hacer actividades de ciencia recreativa. Entonces me encontré con un mundo de posibilidades para construir, para aportar. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que quería ser divulgador el resto de mi vida, que sí implica mucho compromiso y mucha preparación, desarrollar una actividad, prepararla para hacerla con el público, organizar todo eso, pero podías trabajar también en la filosofía, en la teoría que hay detrás de eso, desarrollar metodologías, innovar. Entonces, ahí se me abrieron los ojos y es donde realmente empecé a pensar ya en publicar sobre divulgación, en aportar en eventos y pues fue la bolita de nieve, ¿no? Entonces, siempre lo había tenido como algo placentero, volvemos a mi hedonismo, y en la tesis fue donde me di cuenta que ese placer lo podía llevar a ser mi profesión. ¿Y cómo fue que pudiste lograr concretar, ya dedicar tu vida a la divulgación? O sea, ya me comentabas que ya antes de que estuvieras titulado ya estabas trabajando aquí en el Museo de Ciencias, ¿no? Sí, fíjate que pues hay mucha fortuna, ¿no? Te digo, desde los 15 años yo me empiezo a involucrar en este grupo de divulgación, que éramos voluntarios y hacíamos actividades con el museo. Entonces me empezaron a conocer muy bien. Y desde por ahí cuando yo tenía 16, 17 años, la directora del Museo de Ciencias, que ya la conocieron, Tita, sí. Empezó a ser como mi sensei, o sea, porque por ejemplo yo estaba muy metido en talleres, pero no era mucho realmente de escribir.
Y ella me decía, es que tienen que escribir, es parte de que sigan formándose, que sigan creciendo. Había una revista aquí en el museo, ándele, háganme artículos para la revista. Y de repente, pues son nuestros pininos, no nos quedaban perfectos y se sentaban con nosotros y me decían, mira, cuidado con esto, hazle de esta manera. O sea, en toda la extensión de la palabra fue nuestra sensei. Así como el señor Miyagi le ponía los ejercicios a Daniel San, Tita nos ponía nuestros ejercicios para desarrollar la escritura. Y yo he estado convencido siempre de que si no fuera por ella, no, yo nunca habría escrito libros, ni mucho menos. Entonces fue un poco a la par, siendo voluntario y sin tener esa remuneración, fui teniendo esta formación profesional sobre la marcha y muy explícita de cómo hacer mejor las cosas aquí a través del museo. Y al mismo tiempo, pues ellos se dieron cuenta que era alguien comprometido, que le echaba ganas, y en el momento en que coincide que yo estoy terminando la carrera y se abre por ahí una plaza, era una suplencia, o sea, no era base ni mucho menos, pero se abre este espacio laboral en agosto de 2001 y es entonces cuando me invitan a trabajar al museo. Y en ese entonces yo no creía que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida, pero dije, es algo que me gusta hacer, lo hago gratis de todos modos y que me paguen, pues encantado. Me empiezo a integrar y en este proceso de la tesis, pues yo mismo me doy cuenta de cuántas cosas extra podía aportarle al museo, cuánto podíamos crecer si nos lo tomamos todavía más en serio. El día de hoy podemos encontrar 1000 cursos de divulgación, de cómo puedes escribir, de cuánto debe de medir, cuántos párrafos debe de tener, en qué te debes de enfocar. También incluso ya de teatro, ¿no? Hay cosas así para hacer divulgación. Pero en el tiempo que estabas comenzando, si ya mencionaste que tú ya te diste cuenta en tu tesis de licenciatura y más o menos ahondaste en cómo atacar estos problemas, ¿cómo te sentiste ya estando aquí en el Museo de Ciencias y trabajando en esto? ¿Qué es con lo que te topaste? ¿Qué es lo que se te hizo difícil? Pues mira, de entrada tuve esa gran bendición tanto de colaborar con Tita y con el ingeniero Antonio Villarreal, que es el fundador del Museo de Ciencias, que ellos de forma práctica me fueron orientando en muchas cosas, que luego pasa mucho eso, o sea, una cosa es leer un manual y otra cosa es que tener un curso abstracto, otro ya es entrarle a los cocolazos, ¿no? Y acá, en términos prácticos, me apoyaron y me hicieron crecer muchísimo. Pero luego quedaba el complemento, ¿no? Hay que fundamentarlo, hay que tener también la parte teórica que te respalde. Entonces, poco a poco me empecé a empapar más de eso, apoyándome en gente, te digo de nuevo, como Hugo Jasso, pero apoyándome también en empezar a asistir a congresos. De hecho, justo después de mi tesis fue cuando asistí yo por primera vez a un Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia. Y entonces ahí te empiezas a topar con gente como, no sé, Juan Tonda, ahí conocí yo a Julia Tagüeña, que son luego personas que profesionalmente me enriquecieron mucho, me apoyaron mucho, no solo a mí, vinieron a dar cursos a Zacatecas. Entonces, creo que es una de las cuestiones básicas de la ciencia y que supimos ver acá. Yo les digo siempre a los niños que un científico no es el que lo sabe todo. Un científico es el que encuentra cosas que no sabe y hace lo posible para averiguarlas. Entonces, un poco como divulgadores nos pasa también eso, ¿no? Te das cuenta que estás tratando de crecer y encuentras nuevos retos en lo que buscas hacer, pero te topas con que hay cosas que no sabes hacer y hay aspectos a lo mejor que tienes fortalezas, pero hay otros en que pues te faltan. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues buscamos gente que supiera de esos elementos que nos faltaban y nos los trajimos. Como dices tú, todavía no había estos cursos tan organizados, tan estructurados como hay ahora, pero empezamos a armar nuestros cursos primero más sencillos, después incluso en 2010 nosotros tuvimos un diplomado en divulgación que organizamos acá y que vino gente muy valiosa, pero fue apoyarnos en la generosidad de todo este tipo de personas, porque tuvimos no sé, un Sergio de Régules, te decía Julia Tagüeña, Ernesto Márquez, Alejandra León, Rui Pérez Tamayo, y fue gente que no nos cobró un peso. O sea, les pagábamos los gastos para que, pues, si no les pagamos, que no le pusieran, ¿no? Pero me impresiona a mí su generosidad y es algo que también me compromete, ¿no? Porque si yo me formé gracias a que esta gente tan valiosa y tan generosa nos apoyó en esos cursos, mal haría yo cuando me invitan o que me piden que apoyen algo en decir, ay, sí, pues sí voy, pero tienes que pagarme tanto, ¿no? Entonces tiene uno que devolverla y es parte de este compromiso de todo ese apoyo que tuviste, tratar de brindárselo a las nuevas generaciones. Oye, y ahora con lo que me estás platicando, entonces tú eres una persona con la que llegabas a un congreso y te comunicabas, oye, necesito ayuda, oye, necesito el otro, o ellos se acercaban a ti, mira, veo que vas comenzando, ¿cómo crear estas conexiones? O sea, te puedes dedicar a la divulgación, pero ¿cómo moverte y cómo crear esos vínculos? De todo un poco, porque mira,
si hubo gente que de repente yo los escuchaba hablar y decía, no manches, está bien padre, ¿no? Y te acercas, oye, mira, soy de Zacatecas, estamos haciendo esto. Sí, qué padre. O sea, te daban el avión bien gacho. Y hubo otros casos, por ejemplo, lo de Julia Tagüeña fue bien botana, porque en el congreso en que nos conocimos coincidió que los Pumas estaban jugando la final esa semana contra las Chivas. Y yo le voy a los Pumas, entonces traía puesta mi playera. Y había ido fue en Tabasco, había ido a visitar el Museo Parque de la Venta. Y cuando voy saliendo estaba ahí Julia Tagüeña y ella se acercó a mí y me dice, qué buen gusto. Y entonces empezamos a hacer plática porque ella vio que traía la playera de los Pumas y ella está incluso en el patronato, se me hace, del Club Universidad. Entonces a partir de ahí empezamos a hacer migas. A veces que se me atoraban cosas la consultaba y ya después la invitamos a los cursos. Entonces hay veces que simplemente las cosas se dan, otras veces la buscas. Por ejemplo, Sergio de Régules, lo buscamos, o sea, conseguí su correo electrónico, le escribí y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que necesitamos un curso de redacción para divulgación. O sea, sin conocerme ni nada, aceptó venir. Que por ahí, luego para la siguiente les cuento unas anécdotas muy buenas con Sergio, pero pues es escarbarle, ir buscando, ir haciendo migas con la gente y reitero, creo que como ocurre en muchos otros ámbitos de la comunidad científica, la generosidad de los divulgadores es maravillosa. Sí. Sí, porque yo ahorita que me platicabas y platicábamos que también ha tenido de invitado a Luis Felipe, por ejemplo, ¿no? Que lo conocemos bien, o Miguel Alcubierre, que también estuvo con ustedes. O sea, ver a unas personas de esa talla, o sea, como que antes de llegar y, oye, ¿me puedes dar un curso acá en este otro lado? ¿No? O sea, sí te la piensas 2 veces hasta que ya igual platicas con ellos y ves que son unas personalidades pues ligeras, ¿no? Que tienen la sangre ligera, como decimos por acá. Entonces, bueno, quiero, aprovechando ahorita que nos platicas esto, quiero aprovechar también que para la gente que nos escuche y la gente que se quiere dedicar a la divulgación, entonces, para los primeros pasos, ¿qué le recomiendas a la gente? O sea, que le gusta la divulgación con miras a dedicarse a la divulgación. Pues mira, la gran fortuna es que ahorita hay muchos cursos, hay muchos espacios para prepararse, hay oportunidades en línea, hay oportunidades en vivo. Creo que lo ideal sería, y no solo en la divulgación, en cualquier cosa a la que te quieras dedicar, acercarte con personas que ya lo estén haciendo y empezar a integrarte colaborando. Porque también no puede uno tratar, y es algo que ocurre mucho en divulgación, que tratamos a veces de inventar el hilo negro. O sea, traes todas las ganas del mundo y quieres empezar y resolverlo todo. Y yo he visto montones de grupos de divulgación que dedican un gran esfuerzo a reinventar cosas que hace 15, 20 años ya se venían haciendo con otros equipos. Que si ellos se hubieran dado la oportunidad de acercarse con la gente que ya estaban trabajando, pueden enriquecerse con lo que traían y, diría Isaac Newton, ¿no? Subirse a los hombros de gigantes para ver más lejos a partir de lo que se ha venido trabajando previamente. Entonces, creo que yo lo que les recomendaría es, si en la ciudad donde radican hay personas que estén haciendo algo de divulgación, acérquense, colaboren. No significa que toda la vida vas a estar con ellos, pero te dan un referente y puedes aprovechar lo que ya ellos tienen, ver qué te sirve, ver qué no te sirve, ver si tú quieres ir por otro camino. O incluso a veces pasa, en Quark nos ha pasado mucho, que llegan personas y dice, está padrísimo lo que haces, pero ¿podemos hacer esto que me interesa a mí? Y uno dice, no se me había ocurrido. Entonces ellos te llevan a abrir otros caminos. Entonces, como ganar para ambas partes. Ahora, hay muchas situaciones en que no necesariamente donde vives hay personas que lo estén trabajando. Entonces, sí se pueden buscar los cursos en línea o también se puede contactar con divulgadores. A mí me ha pasado varias veces que me escriben personas que no tengo el gusto de conocer, pero me dicen, oye, fíjate que estamos trabajando esto y esto otro, y estamos preparando a nuestros integrantes, nos das una charla, nos das un cursito o algo así, y se topan con personas que a lo mejor no siempre tenemos todo el tiempo que quisiéramos dedicarles, pero podemos darnos un tiempecito y colaborar y aportar. Entonces nada más es como pasa a veces, ¿no? Stalkear a gente que se te haga interesante, que se te haga valiosa y jalarla un poquito para que te apoye. Sí, claro, nosotros somos un ejemplo de eso. Le escribimos y mira, con mucho gusto y te agradecemos mucho por aceptar la invitación. Y bueno, una de las cosas que has estado mencionando me llama la atención, que es importante la colaboración, esas conexiones que a lo mejor estas personas que tú viste en congresos y que hicieron el favor de venir a dar cursos y esta parte, pero también sucedió al revés, ¿no? O sea, tú eres fundador de un grupo que se llama Quark, aquí en Zacatecas. ¿Cómo nació esta idea de formar un grupo precisamente para, yo creo que a la gente que le gusta hacer divulgación se pueda
incorporar y pues ahora sí que yo creo que pasarle tu experiencia también, ¿no? Fíjate, nació de la necesidad. Y eso es importante. Creo que cuando vamos a formar un grupo de divulgación hay que tener muy claro el objetivo, por qué están haciendo. Porque eso es lo que le da sentido, lo que reúne a la gente y lo que le permite avanzar. Desde 1990, el Museo de Ciencias de la UAS tiene el Club Infantil de la Ciencia. Y sucede que por azares del destino, en 2001, justo cuando yo estaba entrando a trabajar al museo, nos quedamos sin quien se hiciera cargo del club. Entonces, el ingeniero Antonio Villarreal, el fundador del museo, me manda a hablar y me dice: Miguel, necesitamos reactivar el Club Infantil de la Ciencia. En aquel entonces era un programa en que asistían 12, 15 niños cada semana, ¿no? Entonces yo le dije: no hay problema, Toño, yo me hago cargo. Me dijo: no quiero que te hagas cargo tú. Y te juro que en ese momento yo pensé: me trajiste nomás para humillarme. Me dijo: quiero que formes un grupo para que lo dé. Y me quedé así. Entonces, ¿qué hice yo? Pues invité a mis cuates de física, la verdad. O sea, que era de donde más conocía gente, una que otras personas de otros lados. Mis amigos que yo juraba que iban a venir, ni uno se paró. Pero un grupo de chavas muy motivadas, muy generosas, sí vinieron. Originalmente éramos 7 chicas y yo los que empezamos con Quark. Y estuvimos 6 meses reuniéndonos una vez por semana a modo de capacitación, de construir actividades, de ponerlas a prueba, de desarrollarlas antes de hacer nada con el público. Que eso es importante, ¿no? Porque a veces cuando queremos hacer divulgación nos gana la emoción y tú lo que quieres es acción y hacer cosas con el público. Y creo yo que es importante tener una preparación sólida para estar listos y hacer bien las cosas cuando arrancamos. Entonces, esto inicia en 2002, ya las actividades con el público. Quark nace el 7 de septiembre de 2001, que es nuestra primera sesión de trabajo, pero nos empezamos a hacer cargo del club en 2002. Y a partir de eso se van dando las cosas. Un club que antes tenía 12, 15 niños, en promedio el primer año con Quark ya tenía 45. A partir de ahí fue creciendo. En nuestro pico llegamos a tener 98 niños inscritos en el Club Infantil de la Ciencia. Después como que oscila un poquito por diferentes factores, pero luego Quark se da cuenta que pues puede hacer más cosas, ¿no? Entonces empezamos a ir a escuelas, empezamos a ir a eventos, llámese el encuentro de divulgación del Congreso de Física, semanas de ciencia y tecnología, congresos de divulgación, un montón de cosas. Entonces cada vez se te va abriendo más el abanico y como tienes más personas colaborando, tanto por sus intereses como por oportunidades que se abren, le vas buscando llegar más lejos. Y por ejemplo, una preocupación que nos pegaba muy fuerte a nosotros era el problema de la centralización de la divulgación en México. La mayor parte de las actividades que hay en nuestro país están en la capital. Y de las que te quedan fuera de la capital, están en las capitales de los estados. Entonces, un lugar como Zacatecas, que es un estado grande, cuando a veces vamos a eventos fuera del país, les digo yo, imagínense que es el tamaño de Bélgica y Holanda juntas. Eso es nuestro estado. No tenemos tanta población, estamos hablando de no sé, 1.600.000 habitantes, pero hay mucha dispersión poblacional. Y entonces a mí me preocupa mucho esa realidad de los niños y jóvenes en municipios, en comunidades, que no tienen esa oportunidad de acercarse a la ciencia, que no saben si les apasiona o no, porque no se han acercado con algún enfoque atractivo. Entonces, Quark empezó a tratar por ahí de 2005, 2006 de ir más a municipios, pero pues éramos en aquel entonces, no sé, 30 para cubrir eso, no la librábamos. Y nació un proyecto muy bonito en 2006 que se llamó Fantástica, una sala científica móvil que la construimos aquí en el Museo de Ciencias de la UAS con apoyo de CONACYT y Gobierno del Estado. Y empezamos a viajar, recorrió 18 municipios del estado, atendió 36,000 personas más o menos, pero lo más importante es que nosotros no nos hacíamos cargo de la sala en los municipios. Reclutábamos chavos locales, los capacitábamos y ellos se hacían cargo de la sala. Y la intención es que cuando la sala se fuera al siguiente municipio, dejabas un equipo de divulgadores en la localidad. Era una idea muy bonita, no nos funcionó como quisiéramos, hubo muchas fallas que no nos vamos a meter ahorita, pero en ese sentido fue un fracaso, pero ese fracaso nos hizo pensar qué podemos hacer para que esos grupos sí funcionen, para que haya más cosas en las comunidades. Y de ahí nace la idea de crear una colección de libros que tuvieran actividades para que alguien que no está tan familiarizado lea el libro y diga, mira, puedo hacer esto otro, inspirarlos a que hagan actividades con el público. Y dijimos, ¿con quién nos podemos asociar? Porque muchos de los jóvenes que nosotros jalábamos, luego acababan viniéndose a estudiar a Zacatecas y valía madre, ¿no? Porque ya no estaban ahí en su municipio. Claro. Y nos dimos cuenta que había un gran potencial en la red de bibliotecas públicas del estado
porque tienen sus espacios propios, tienen bibliotecarios que quieren jalar público. Entonces empezamos a trabajar con algunos kits de actividades que entregamos el material para hacer las actividades, pero también un libro de apoyo para que supieran cómo realizarla, los temas científicos que hay detrás de eso. Y nos funcionó bastante bien, tanto así que lo que se había pensado como un kit y un libro acabó convirtiéndose en una colección, que de hecho pues es lo que tienes ahí en las manos. Justamente antes de iniciar la grabación nos los estabas mostrando y sí quería que la gente lo viera. No sé si nos puedes decir hablar un poquito de ellos así rápidamente porque son bastantes. Mira, también. Para jugar con la ciencia fue el primero que salió en 2011 con ese objetivo, con el objetivo de subsanar el fracaso que habíamos tenido con Fantástica porque nuestros grupos no se mantenían activos. Entonces era como apoyarlos para que siguieran haciendo cosas. Luego en 2013 sale para jugar con la ciencia y la tecnología, que se hace esta colaboración con varios ejes que creemos son fundamentales para el ciudadano moderno: fuentes de energía, nanotecnologías, ingeniería genética, termodinámica y TICS. Entonces son actividades distribuidas en estos ejes, y ese kit ya no solo fue con gente de Zacatecas, jalamos gente de otros estados y fue como una semillita que después ayudó para lo que fue Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Ciencia Recreativa, que es una red padrísima que ahorita está haciendo cosas también muy, muy buenas. Pero bueno, volviendo a los libros, en 2015 tuvimos apoyo de la Organización de Estados Americanos, colaboramos con el Museo Espacio Ciencia en Montevideo, tuvimos visitas recíprocas y como parte de los productos de ese proyecto salió este libro pequeñito de Para jugar a ser científicos, y luego salió otro digital que fue Para jugar a ser científicos 2. Lo que sigue de este libro, ¿verdad? Así es. Y en 2016 sale Para jugar con las nano, que son actividades de nanociencia y nanotecnologías, que fue como internacional porque lanzamos una convocatoria y tuvimos aportes de España, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, además de integrantes del grupo Quark. Entonces estuvo bien interesante, muy rico todo cómo se complementó, ya no solo con los divulgadores de Quark, sino con investigadores y divulgadores del tema nano que aportaron a ese libro. En 2017, si no me falla la memoria, CONACYT hace la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con el tema central del agua. Entonces, además de nosotros llevar las actividades al evento, les propusimos sistematizar las actividades en un libro para que esto se pudiera replicar. Y entonces, con ese apoyo de CONACYT sale Para jugar con la ciencia y el agua. El más reciente es el último que tienes ahí, Para jugar con la ciencia y el cielo, que es de astronomía, esta fascinación de tocar las estrellas. No lo podemos hacer directamente, pero construimos representaciones que nos ayudan a entender cómo se comportan. Y ahorita les adelanto un poco como primicia que tenemos casi en el horno, ya está muy avanzado, pero para publicar espero que a finales de este año o a principios del siguiente, Para jugar con la ciencia y el arte y Para jugar con la ciencia en la salud, que son parte de un proyecto que nos financió CONACYT, que se llama Inspirarte en la Ciencia Recreativa, que estamos haciendo un montón de cosas en ese proyecto, pero que unos de los productos interesantes van a ser estos 2 nuevos libros de la colección. Sí, de hecho, creo que dentro del grupo Quark que he visto en redes sociales tienen también estos como que serán talleres o pláticas sobre ciencia y el arte, ¿no? Así es. De hecho, Quark, dentro de Recreación en Cadena, tiene estos eventos que se llaman Suma Ciencia, que antes de la pandemia se hacían en plazas públicas totalmente gratuitos. Llega la pandemia y pues lo tenemos que mover todo a plataformas digitales. Y todo Recreación en Cadena colabora también con este proyecto, que este último año ha sido Suma Ciencia y Arte. Y entonces cada 2 meses tenemos una temática diferente. Ahorita en mayo acaba de pasar óptica y artes plásticas. En marzo tuvimos matemáticas y música. En enero el tema fue libre. Previamente habíamos tenido cuestiones de cinematografía, de arquitectura, de teatro. Entonces es tratar de enlazar el lado científico de las artes y también cómo la disciplina artística nos ayuda a fomentar la creatividad y a retroalimentar esta parte científica que a veces puede ser un poquito más cuadrada, ¿no? Claro. Bueno, antes, me gustaría preguntarte antes de seguir avanzando, porque tenemos muchos temas de qué hablar con Miguel, pero una de las cosas es que fundaste en 2001 el grupo Quark, pero no tuviste problemas al iniciar de, por ejemplo, decir, bueno, tenemos que dar una plática. Bueno, esta vez no la voy a dar yo, la voy a dar a alguien del grupo Quark. ¿Nunca tuviste problemas en delegar o preocupación de decir, híjole, y si no la da bien? O de querer tú como que todo sea perfecto para que se transmita bien la divulgación. Pues mira, fíjate que al principio no tuve tantos problemas en delegar. ¿Por qué? Porque en el grupo anterior en el que yo estaba, yo nunca fui coordinador. Yo era un integrante que le echaba ganas y demás,
pero como que veía mucho los toros desde la otra perspectiva. Entonces, de hecho, lo que tuvimos al principio, yo intenté en los primeros años de Quark, contrario a lo que vayan a decir los Quarks ahora, porque me dicen ahorita que soy el Figuel, porque ya llevo muchos años reeligiéndome como coordinador, pero a los primeros años yo creía que era sano que nos fuéramos rotando en quién coordinaba el grupo. Pero las integrantes que estaban en aquel entonces me dijeron que a ellas se les complicaba por temas de la escuela, por otros compromisos, y que como yo trabajaba en el museo y podía dedicar más tiempo, lo cual era cierto, ellas veían más práctico que siguiera yo. Entonces, los primeros años como que había un gran apoyo de ellas y yo me fui fungiendo como coordinador. Años después, como que te vas metiendo en el hábito y te vas acostumbrando, y sí luego batallas para delegar algunas cosas, porque pues tú ya sabes que tú lo sabes hacer y no tienes totalmente la confianza de si tu compañero puede o no. Afortunadamente ahorita ya tenemos tantos años con mucha gente que tenemos colaboradores. Ahorita el que más tiene así como colaborador en calidad de voluntario, aunque ha habido etapas donde se le remunera un poquito, pero tiene 19 años que empezó a trabajar en Quark. Ahorita otra compañera, Frijolito, Viridiana Esparza, pero la conocemos como Frijolito, ella ya tiene 17 años que entró al grupo. Entonces son gente que a ciegas les confió lo que se necesite, ¿no? Entonces es parte de avanzar juntos, de pasar por las batallas, de ver qué tenemos de fortalezas y puedes ir delegando, pero sí es una bronca a veces soltar las cosas porque uno siente que uno es el que las hace bien y no todo el mundo las va a hacer igual. Y por el otro lado sí está ese nervio siempre. Yo siempre he dicho que el día que no me ponga nervioso es el día que voy a hacer peor las cosas. Entonces, yo cada que voy a hacer un taller, cada que tenemos una charla, una entrevista, cualquier cosa, siempre hay ese nervio, esa cosquillita de, pues hay que buscar que salgan bien las cosas, que puede salir mal, le repasas, te preparas. Y creo que es algo que nos motiva. Entonces, siempre ha estado presente eso. A mí cuando me pegó, si te soy franco, fue por culpa de Tita. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba jovencito, hacer las actividades y todo el mundo, ¡ay, mira qué padre el chavito y qué bonito lo que están haciendo y demás, ¿no? Sí. Y ya cualquier cosa que hagas era gracia porque te ven bien chiquito y demás. Y de repente yo escuché que alguna vez Tita le dijo a alguien, no, es que aquí tenemos a Miguel, uno de los mejores talleristas de México. Y yo, ¿en serio? Y entonces empecé a darme cuenta que por comentarios como ese o por otras cosas, la gente cuando iba a una actividad que estuviera a mi cargo tenía ya ciertas expectativas. Y entonces yo iba a llegar y había el riesgo de que si no le echaba ganas, no me comprometía, no me preparaba, iban a decir, este es del que hablan también, para eso. Entonces, es un parte, uno, tener que creértela tú, pero dos, comprometerte con creértela, ¿no? O sea, no es nomás creértela y decir, yo soy la neta del planeta y ya. No, sino tienes que estarle dando, preparándote para que cuando hagas algo, la gente salga motivada y diga, no, pues con razón dicen eso de él, ¿no? Esto es, claro. Se va volviendo como un compromiso, un reto diario, asegurarte de ser mejor que el día anterior. ¿Y cómo lidias con, no sé si te llegó a pasar, que cuando vas a dar una plática te invitan, igual tú dices, no, di la mejor plática que había dado hasta el momento, y de repente preguntas, ¿alguien tiene preguntas? Y todos callados, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con esto? ¿Te ha pasado y cómo lidias con esto? ¿Es sí. parte de la chamba? ¿Te pasa aún en estos tiempos que ya tienes carrera? Sí, es parte de la chamba. O sea, a todos a veces nos toca la conferencia en que tú te sientes, como dices, genial. Dices, esto salió maravilloso. Y se termina y nomás escuchas los grillitos, ¿no? Sí. Y pues es escarbarle un poquito, tratar de darle algún giro tú al tema y al final de, pues no sé si hayan tenido alguna vez alguna duda con estos temas o algo, pues buscarle, ¿no? Pero si no conectaste y ya no te preguntaron, pues tampoco forzarla porque si no acaba siendo todavía más humillante, ¿no? Si lo estás tratando de forzar a que te aporten, a que te pregunten y no sale. Pero sí, algo que tratamos de buscar mucho aquí en el museo es conectar con el tipo de público que tenemos. Entonces, y de hecho fue lo que también nos hizo sufrir en la pandemia. Alguna vez lo platicábamos Tita y yo, que estamos muy acostumbrados a que en las conferencias tú preparas ciertas ideas, ciertos chistes y vas leyendo las reacciones de tu público. Entonces, si reaccionó de cierta forma al inicio, pues sabes que te vas a meter en algún tema, pero si no reaccionaron, pues sabes que ese mejor no lo tocas. Entonces, es toma y daca, ¿no? Y en redes sociales no lo tienes de inmediato, entonces pierdes un poquito de esa parte.
Pero sí creo que la ventaja de ser tallerista y que después lo vincula uno en las charlas es eso, que vas leyendo a tu público y a partir de las reacciones como que ves qué temas les llaman más la atención y te vas yendo por otros caminitos. Sergio de Régules dice que, por ejemplo, un artículo científico es como que tú ves, vas a visitar algún lugar, un sitio natural, y el artículo científico te dice paso a paso exactamente por dónde te tienes que ir y qué tienes que ver. Y un buen proceso de divulgación le permite al público ir explorando, ir asomándose. Y entonces, un poco siguiendo esta metáfora de Sergio, es tú estar atento a ver a dónde se asoma tu público, qué cosas le llamaron más la atención y tratar de explotar eso, irte más por ese lado, y de esa manera pues puedes detonar dudas para que al final te pregunten o te platiquen. ¿Y nos podrías dar algún consejo para las personas que de repente nos invitan a dar una plática que digan, no, creo que esto lo tienen que tener muy en cuenta al momento de dar una plática, que para evitar problemas a veces técnicos o a veces dices, con esto es más efectivo? Pues mira, lo primero siempre es tener en cuenta quién es tu público, porque algo que también Tita y yo siempre le decimos cuando damos algún curso, cuando trabajamos con los quarks, es que el público en general no existe. Si tú dices, voy a dar una plática para público en general, no se le estás dando a nadie. Tú tienes que tener en mente el perfil con quien vas a trabajar. Y no siempre embona exactamente, pero hay que construirla pensando en alguien particular. Por ejemplo, sé que no es plática, no es exactamente la pregunta, pero cuando yo escribo, normalmente escribo para un chavo de último año de secundaria, primeros años de prepa. Ese es como mi perfil y no lo tengo en abstracto. Me imagino personas que yo conozco a las que me estaría dirigiendo contándole lo que le quiero contar. Entonces, eso me permite armar lo que quiero decir. Entonces, yo sí invitaría muchas veces a que si estamos preparando una charla, la preparemos teniendo en mente el tipo de personas al que nos vamos a dirigir. Usa conocidos como ejemplo, conocidos que no estén tan metidos en el ámbito científico. Porque sí, algo que a mí me pasaba mucho cuando empecé a terminar la carrera, no sé si lo he dicho alguna vez a Tita o no, pero que tenía como siempre el temor de, y si vienen unos de mis maestros de física a la conferencia, ¿cómo me aseguro de que no diga que está muy simple o que estoy trivializando? Entonces, había veces que profundizaba más de lo que debería por ese temor a que hubiera un experto en el público. Pero es que la plática no la estás armando para él, la estás armando para las personas que no están tan familiarizadas con el tema. Y entonces, si te llegan a reclamar o lo que sea, dices, mire, con todo el respeto, tienes razón, a lo mejor no profundicé, a lo mejor no fue perfectamente exacto, pero para el perfil de personas a las que yo me quería dirigir, esta es la narrativa que quise contar. Y a propósito de tips, y volviendo una vez más, no porque esté aquí, pero les consta que ya hablé de ella desde hace mucho antes de que llegara, pero una cuestión maravillosa que maneja muy bien Tita y que creo que sería genial que también hiciera una entrevista del podcast con ella, ahorita la palabramos, es el tema de contar historias. Contar historias es una cuestión maravillosa y los humanos nos enganchamos con las historias. Está canijo que yo enganche a un ser humano con F igual a M por A o E igual a MC cuadrada. Se puede, pero está canijo, pero una buena historia te cautiva, te atrae, te enamora. Y entonces, prepárate para que cuando vas a dar una charla, cuando vas a hacer una actividad, cualquier cosa que hagas de divulgación, concíbela como una historia. Y así va a ser mucho más fácil que le llegues a tu público. Y ahí les dejo ya esa tareita, porque si alguien les puede contar de cómo contar historias, es Tita. Ah, claro, no, sí, ya la vimos por aquí, ya nos la presentaste. Y sí, claro que también habíamos escuchado de ella, ¿no? Nada más que ahorita que la tenemos aquí, sí hay que apalabrarla para que nos platique toda la experiencia que tiene. Yo me imagino cuántas historias no debe tener y cuánto nos puede compartir. Pero ahorita hablamos con ella también para apalabrarla de una vez. Y ahorita que mencionaste que también cuando escribes te enfocas en cierto público, quiero aprovechar para mencionar algunos de los libros que ya has publicado también. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre que Mira, tenemos aquí? Ciencia en todos los rincones derivó realmente de mi tesis de licenciatura. Según yo, cuando hice la tesis, yo dije, ojalá que la tesis sirva para que chavos que están empezando en la divulgación la agarren y sepan cómo hacerla y demás. Y luego la volví a leer un mes después y dije, esta la escribí para que no me reprobaran los sinodales. Pero ahí estaba la información. Pero de nuevo, no estaba planteada para el público al que yo quería llegar. Entonces, los siguientes 3 años, entre que estaba yo dando algunos cursos y que eso me ayudó a conectar precisamente con mi público objetivo
y que fue replanteando muchas cosas. Se transformaron las ideas de la tesis con algunas otras nuevas en ese libro que es para personas que quieren empezar a hacer talleres de divulgación. Ese libro me ha dado muchas satisfacciones. Las primeras veces que yo salí de México a dar cursos y que la gente del otro país pagaba todos mis gastos para que yo fuera a dar esos cursos, fue gente que leyó el libro y que a partir de eso me invitó. ¿Y cómo te nació la idea? Digo, ¿cómo transformar una tesis a un libro? ¿Quién te impulsó? ¿Fue tu iniciativa? Lo que pasa es que cuando yo hago la tesis me doy cuenta que me habían enseñado cómo hacer muchas de las actividades recreativas, pero realmente no entendía el por qué se deben hacer así. No entendía el fondo teórico de las bases didácticas, metodológicas y demás. Y sentía yo que era como un hueco importante. Y me di a la tarea de buscarlo y no hallé nadie que lo hubiera hecho. Entonces fue también como el espíritu de divulgador, ¿no? Pero divulgar para otro sector. O sea, esto que averigüé en el proceso de hacer mi tesis lo tengo que compartir. Fue esa básicamente la... O sea, pero tú lo tengo que compartir, buscaste una editorial, o sea, ya estabas aquí con el Museo de las Ciencias conectado. El libro para publicarlo nos ayudó el proyecto de Fantástica, la misma sala que viajó por el Estado. Okay. De ahí jalamos recursos de CONACYT y Gobierno del Estado para la publicación del libro. Siempre va uno pues, buscando arropar la parte económica para darles viabilidad. Por ejemplo, Átomos al Desnudo, que lo tienes ahí, es un libro que yo por muchos años soñé en hacerlo. Un amigo me regaló cuando yo tenía 16, 17 años un libro que se llama Los creadores de la nueva física, y ahí fue donde me enamoré de Niels Bohr y de muchos. Conocí a Heisenberg, conocí a Schrödinger, un poco más el lado personal de Einstein, conocí más de Marie Curie, de Rutherford, y te das cuenta, no manches, o sea, esta gente tuvo vidas fascinantes porque no sabemos más de ellas. Algún día tengo que hablar de eso, pero tampoco puedes hacer un libro nomás habiendo leído otro libro, ¿no? Eso es prácticamente plagio. Entonces tienes que leer muchas más cosas para investigar. Yo iba más o menos seguido a Estados Unidos. Cada que iba compraba material para ir enriqueciendo y fui armando la estructura del libro. Luego cada 6 meses yo doy una charla diferente aquí en el museo y las empecé a dar sobre los personajes cuánticos. Di el Instituto Bohr, vi los Thomson y el electrón hasta en las mejores familias, Rutherford y el núcleo del átomo y así sucesivamente. Entonces cada charla me obligaba a ir haciendo esa investigación para el libro, pero ya para sentarme a escribir metimos un proyecto que nos apoyaron también en CONACYT y Gobierno del Estado y me comprometí a hacer el libro. Entonces ahí como que yo solito me obligué. Ajá. Entonces como parte de los productos del proyecto estaba el libro de la historia de la física cuántica. Entonces de ahí salió. Luego a ese le fue bastante bien antes de seguir. Tuvo un primer tiraje de 1000 ejemplares, se acabaron. Sacamos otro tiraje de 1000 y luego la editorial que contratamos para hacerlo se movió por su cuenta y consiguió que Conaculta patrocinara la segunda edición. Y ahorita estoy trabajando más algún día que tenga tiempo, pero quiero sacar la tercera edición porque tengo nuevas entrevistas de personas que he conocido para cuestiones más actuales y vigentes que van a enriquecer. Pero bueno, luego fue como un poco una tarea, una asignatura pendiente, porque hace 10 años cuando presentamos Átomos al Desnudo, al final de la presentación mi hija menor Karen, de 5 años en ese entonces, se acerca y me dice: papá, ¿cuándo vas a hacer un libro que nosotras podamos leer? Y no sabes, me pegó bien cañón, o sea, sí, así como farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Pero escribir para niños no es nada fácil. O sea, porque luego hay gente que piensa que escribir para niños es escribir para tontos, ¿no? Y no, los niños son muy inteligentes, pero tienes que dirigirte de manera adecuada con ellos y tienen que sentirse emocionados y desafiados en el libro. Entonces hice varios intentos y no pude. Y en 2018 empecé a preparar una charla que iba a ser sobre la física del voleibol, coincidiendo que mis hijas estaban bien clavadas jugando voleibol en ese momento. Entonces fue como una charla para ellas. Entonces en ese momento todo hizo clic y yo previamente había hecho una charla que era la física del baloncesto, otra que era ciencia para sirenas y tritones. Entonces ya tenía cuestiones deportivas y dije, pues creo que mis hijas disfrutarían leer un libro de la ciencia del deporte. Y en el verano de 2018 me puse a escribirlo. Mis hijas fueron las primeras, mis hijas y mi esposa fueron las primeras en leerlo. Lo escribía, lo imprimía y se los pasaba, me daban retroalimentación. Me amenazaron de que si el capítulo de fútbol era más largo que el de voleibol, no iban a querer ya nada que ver con ese libro. Entonces tuve que ser cuidadosísimo con que el capítulo de voleibol fuera más largo que el de fútbol.
Y pues me saqué la espina, ¿no? Ya estaban más grandecitas. Para cuando se publica en sus marcas Listo Ciencia, que fue en 2019, Karen ya tenía 12 años, pero sí se lo chutó completito. Entonces fue el primer libro sí que... te lo aprobó, sí, hijo, Sí, me gustó. fue el primer libro que escribí ya para que me leyeran mis hijas. Estos otros dos son un poco hijos de la pandemia. Yo creo que si no hubiera habido pandemia, no hubiera tenido tiempo de sacar eso. Ese primero me escribió un amigo español, Jordi Díaz, muy metido en temas de nanotecnología. Yo mi tesis de doctorado la hice sobre divulgación de nanotecnologías. Entonces así lo conocí a él y sé un poco lo que se ha trabajado en eso y estoy empapado en el tema. Y me propuso que hiciéramos un libro de divulgación de las nanotecnologías. Fue un ritmo muy intenso, frenético. Afortunadamente ambos ya teníamos como cosas avanzadas y eso ayudó mucho. Y lo sometimos a varios concursos en España, no ganamos ninguno, pero todos esos concursos normalmente publican a los ganadores y a veces la editorial que publica les pregunta si hay otra cosa que valga la pena. Y afortunadamente los organizadores del concurso nos recomendaron. Entonces unos meses después nos contacta la editorial, nos dice que están interesados en publicar el libro y pues adelante, ¿no? Este salió recién en octubre del año pasado. Originalmente nomás se vendía en España, pero ya está disponible en México. Ya lo pueden encontrar en muchas librerías, no comerciales, pero en muchas librerías presencial y en internet ya se consigue. Incluso creo que hasta en Walmart. Si entras a la página de Walmart ya lo hayas. Para buscarlo. Y finalmente, el que está muy vinculado con uno de mis grandes vicios de la vida, los tenis. Hace 2 años, justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, di una charla aquí en el museo sobre la tecnología detrás del calzado deportivo. Y la verdad, a diferencia de otras veces que arma uno la conferencia y dices, no, esta va a tener muchísima gente, van a venir y demás, esa fue así como, este es para mí. O sea, la hago porque me gusta el tema, porque lo disfruto. Si vienen 5 personas, genial. Si vienen más, mejor. Pero no tenía mucha expectativa en ese sentido. Y vino más gente de la que esperábamos. Y la respuesta fue muy buena y de hecho al final, un poco por curiosidad, les dijo, ¿ustedes leerían un libro que se trate de esto? Y la mayoría de la gente dijo que sí. Y entonces se viene la pandemia. O sea, yo dije, pues algún día lo hago, ¿no? Pero se viene la pandemia y los primeros 2-3 meses, que fueron unos meses muy inactivos, es donde me digo, bueno, pues vamos a hacer algo, me pongo a investigar, me pongo a armar todo y pues se acaba preparando para tener ahí el Technis. Oye, sí, estamos platicando. Yo sabía que por ahí eres fan del básquetbol, ¿no? Y que tienes un montón de pares de tenis. Entonces. Sí. Fíjate que de por sí ya tenía el vicio. De por sí la familia, cada que es cumpleaños, Navidad o algo, pues ya saben que como que va sobre seguro, ¿no? Con los tenis. Y también yo soy... Bueno, yo podría decir que soy muy tenaz. Otra gente podría decir que soy muy latoso. Si no, pregúntenle a Omar. Omar es un compañero que está aquí cerca de nosotros para los que están en el podcast. Sí, para él, que está en el fondo. Pero cuando empiezo a escribir el libro, decido que voy a meter una guía de compra para explicarle a la gente qué tienen que tomar en cuenta para comprar un par de tenis. Porque luego hay gente que está usando pares que están muy chidos, pero que no tienen nada que ver con sus necesidades de uso. Entonces tenemos esta guía de compra y justificándome en eso, le escribo a las marcas. Y les digo, fíjate que estoy escribiendo este libro, afortunadamente te ayuda y te da credibilidad el hecho de haber publicado cosas antes, ¿no? O sea, si les dijera, es mi primer libro, me sí. Entonces les mandé información de lo que había publicado antes, les dije que estaba trabajando en eso, en algunos casos hasta me pidieron algo de avances y así, les mandé sus probaditas. Entonces, generosamente varias marcas me mandaron pares para... porque yo les dije que no podía recomendar tenis que no hubiera usado. Muy bien. Entonces, generosamente varias marcas me mandaron algunos pares. Tampoco fueron tantos, a lo mejor fueron total como 6 o 7 pares que me dieron, pero ¿dónde estaban, no? Sí, claro. Y qué buena iniciativa tuviste. Sí, o sea, precisamente para la gente que nos ve, pues son bastantes libros que la autoría y con colaboración, ¿no? Como incluso que nos falta por mostrar, una colaboración que hiciste justamente con Tita, ¿no? Sí, Tita y yo armamos ese libro. Teníamos un chiste local de que Ciencia en todos los rincones, el primer libro sobre los talleres, era así como, ay, es que el mundo es bueno, nosotros somos buenos por el mundo, es todo como ideal, muy bonito, que está padre. O sea,
Creo que es un libro muy bueno cuando tienes, pues estás chavo, tienes como ese idealismo de empezar a hacer las cosas y es un buen libro para arrancar, pero luego también se topa uno con que la realidad es otra, con que hay dificultades, con que hay que evaluar, con muchos otros temas. Entonces, quisimos Tita y yo armar ese libro un poco más complejo, un poco más maduro sobre los talleres. Incluso en el subtítulo, el libro se llama La ciencia en nuestras manos y el subtítulo dice Una perspectiva de los talleres de divulgación sin el color de rosa. Entonces, es un guiño, un chiste local, no tirándole a nadie externo, sino al propio libro que se había publicado desde acá originalmente. Quiero aprovechar tu experiencia que nos estás hablando de todos estos libros que has escrito. Para la gente que quiere meterse a probablemente hacer un libro, o es más, no tanto un libro, sino un artículo en una página o quiere compartir algo que ellos quieren compartir en su muro, aunque sea de Facebook, en toda esta parte, ¿qué les recomiendas para hacer sus propios artículos de ciencia? Fíjate qué bueno que hiciste esa precisión, porque sí, lo primero es caminar antes de correr, ¿no? Antes de yo escribir libros, había escrito montones de artículos, un montón de otras cosas. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero mi trabajo nocturno tiene que ver con el equipo profesional de básquetbol de Zacatecas. Por muchos años con el equipo varonil, pero ahorita de repente colaboro con el equipo femenil, que son las barreteras de Zacatecas. Entonces, aparte de escribir de ciencia y de divulgación, escribo mucho sobre básquetbol. Entonces, lo primero es practicar, practicar, practicar. Como cualquier cosa en la que quieras ser bueno, pues hazlo con frecuencia. Y por ejemplo, eso que dices tú de escribir en su muro, creo que es un buen ejercicio para arrancar. Tratar de convertir tus ideas de forma coherente en un texto. Porque hay un desafío muy grande, no solo cuando escribimos, cuando hablamos en general. Pensamos nosotros como un todo. Tú tienes las ideas en tu mente y tienes que agarrar esos pedacitos que son las palabras para armar el rompecabezas y tratar de que tus palabras expresen lo que estás pensando. Que normalmente no nos detenemos mucho a pensar en eso, pero no es directo. O sea, la idea que tú tienes en la cabeza rara vez está en palabras, es un poco amorfa. Tú tienes que darle forma en palabras para que la persona que te está leyendo, que te está escuchando, interprete algo cercano a lo que tú tienes en la cabeza. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos con la novia, con nuestros papás, con quien sea, y dices algo y en cuanto terminas de decirlo, dices, híjole, es que eso no es lo que yo quería decir? Y hasta luego ya se enojaron y, ¿cómo no va a ser lo que querías decir si es lo que dijiste? Pues es que a veces no siempre tenemos la elocuencia de que nuestras palabras reflejen nuestras intenciones y lo que queremos decir. ¿Y cómo se logra esto? Ejercitándolo, practicándolo. Obviamente leyendo también te ayuda a enriquecer tu vocabulario para tener las palabras precisas que expresen lo que tú quieres decir. Entonces, creo que eso sería lo primero. Lo segundo, que allí hay mucha divergencia en los estilos, es perderle el miedo a la hoja en blanco. Yo, la gran virtud que creo que tengo como escritor es que la hoja en blanco me vale madre. O sea, yo empiezo a escribir lo primero que se me llega a la cabeza y muchas veces eso no acaba siendo parte del producto final, pero tiene la virtud que me ayudó a que fluyeran las ideas. Pero, por ejemplo, Tita es muy obsesa. Ella le gusta abrir con la frase perfecta que dé pie a lo que quiere expresar. Entonces, Tita a veces necesita darle más vueltas para cristalizar esa idea que tiene en la cabeza y le quedan maravillosas, ¿no? Pero batalla más para arrancar que yo, porque yo con lo que me llegue empiezo, pum, pum, y así me lanzo. Entonces, ahí ya depende de que cómo te viene esa forma, ¿no? De si estás dispuesto a arrancarte con lo que salga y ya después lo vas puliendo, o quieres que por lo menos tu arranque esté perfecto y ya después de ahí puedes ir adaptando, ¿no? Porque siempre hay las correcciones. Y algo que tiene que ver con expresarte, que tiene que ver con escribir, pero tiene que ver con toda la vida, es perderle el miedo al fracaso. O sea, creo que todos fracasamos y las personas más exitosas son las que más fracasan. Porque conforme la riegas, conforme te equivocas, aprendes y creces y eso te permite seguir avanzando. Y entonces no hay que tenerle miedo a eso. Si te soy honesto, yo después de Átomos al Desnudo tuve algo de miedo de escribir, porque Átomos al Desnudo me gustó mucho y a mucha gente le gustó. O sea, me pasaba, no diario, a lo mejor cada 2 o 3 meses, pero que en redes sociales me escribía alguien que yo no conocía, que yo no hacía en el mundo y que me buscaban porque leyeron Átomos al Desnudo y les gustó.
Tuve una chava que se le cayó en el baño el ejemplar de su novio y me contactó por la tragedia, así como de, es que a mi novio le encanta tu libro y se lo echó a perder y demás. Y ya, pues ahí nos coordinamos y se lo mandé firmado y pues ya con eso hasta la... Pero entonces eso me intimidaba bastante porque decía, ¿y qué pasa si el siguiente libro no es tan bueno como Átomos al Desnudo? Y si te soy honesto, disfruté mucho hacer en sus marcas Listo Ciencia. Hay gente a la que le ha gustado, pero siendo objetivos no creo que esté a la altura de Átomos al Desnudo. Pero fue un tema que me apasionó, disfruté mucho hacer el libro, quedé contento con cómo salió y me desbloqueó. Incluso hay gente que recientemente me dijo que Tecnis le gustó más que en sus marcas Listo Ciencia, porque en Tecnis te cuento más chismes. Que hay algunos amigos me dicen que soy como Pato Chafoy. ¿Por qué? Porque me encanta meterme en la vida de la gente. Y en las historias de las marcas deportivas hay muchos chismes. Y entonces ahí uno va contando estas historias que también se entrelazan con componentes tecnológicos y enganchas más a la gente. Y en el otro libro de sus marcas Listo Ciencia me concentré más en sí contar algunas anécdotas mías, pero yendo orientadas, vamos al deporte, vamos a los principios científicos, vamos a cómo mejorar. Y era su objetivo y era su razón de ser como libro. Entonces va uno explorando también dentro de lo que tú haces y lo que sabes hacer, qué le gusta más a la gente. Y ya pues, voy reafirmando que el chisme es lo mío, ¿no? Entonces, cada que vaya haciendo algún otro libro, retomando lo que les decía hace rato de Tita, pues vamos contando historias que metan esa... transformando el morbo de la gente por el chisme en curiosidad científica por los temas que se pueden abordar. Claro. Oye, ¿y qué recomiendas, por ejemplo? ¿Cuándo sabes tú que estás preparado para hacer un libro? Inclusive para hacer un artículo, que diga, no, ¿sabes qué? Es el momento, creo que tengo lo suficiente como para hacer un libro o un artículo. ¿Cómo sabes eso? Pues más que nada, no creo que nunca haya tenido lo suficiente para hacerlo, más bien tengo las ganas y la curiosidad. Entonces, sí es más que la pasión me guía y digo, llegó el momento de hacer esto. Porque lo mismo pasa con un artículo, un artículo sobre comunicación de la ciencia, que no sé si llamarle estrictamente un artículo académico, más que llamarle artículo científico, porque yo lo científico lo caracterizo más como las ciencias naturales. Pero esa es otra historia, después tendremos ese debate. Porque aparte yo como investigador soy investigador social, o sea, no es hacer menos a las sociales, pero son animales distintos. Pero bueno, lo mismo me pasa cuando voy a hacer un artículo académico, ¿no? No es que yo a priori diga, ya sé esto y nomás lo quiero sacar, sino que tengo estas bases y quisiera llegar a esto, pues vamos a escarbarle, vamos a investigar, a ver qué encontramos por ese lado. Y lo mismo me pasa con los libros, o sea, más que decir, yo estoy listo ya para compartir algo que a lo mejor le puede ocurrir a un novelista, ¿no? Que diga, es que ya tengo la historia en mi cabeza, a lo mejor me falta meterme en los detalles, pero ya sé más o menos dónde empieza, cuál es el nudo y dónde termina. Y a partir de ahí voy construyendo. Yo cuando me embarco en un libro, pues tengo una idea de la estructura que quiero, pero investigo un montón de cosas, ¿no? Aprendo un montón de cosas. Mi estructura siempre acaba modificándose. No es lo mismo que cuando empiezo y cuando termino. Te pongo un ejemplo que además me lleva a una anécdota que ya les había prometido de Sergio de Régules. Cuando estaba preparando Átomos al Desnudo, pues compraba todo lo que podía y me topo con un libro que se llama Cuentos Cuánticos, que es de Sergio. Yo a Sergio no lo conocía en ese momento. Entonces, ni había leído tanto de él. Dije, de seguro está bien malo, ¿no? Entonces, compro Cuentos Cuánticos, lo encargué por internet, lo empiezo a leer. No manches, era un poco como masoquismo, porque disfrutaba el libro porque es un gran libro, si pueden leerlo, léanlo, pero al mismo tiempo sufría porque era un poco como la competencia, ¿no? Y fue como todo un desafío enfrentarme a tratar de hacer Átomos al Desnudo después de leer ese libro tan bueno. Y el día que conocí yo a Sergio de Régules, voy por él al aeropuerto, nos subimos al carro, digo, mira Sergio, yo sé que no me conoces, es la primera vez que nos vemos, pero yo tengo una relación amor-odio contigo. Y se queda así como de, ¿por qué? Ya le dije que estaba preparando Átomos al Desnudo. De hecho, cuando lo conocí, estaba acabando de escribir Átomos al Desnudo. Lo escribiste como a mí me habría gustado escribirlo. Y lo peor de todo, 10 años antes que yo.
Entonces, le dio mucha risa a Sergio, ¿no? Pero, por ejemplo, el leer ese libro de Sergio me dio algunas ideas interesantes que integré y lo cito, ¿no? O sea, le pongo, como dice Sergio de Regules, para que no se diga que me la robé, pero me obligó a hacer un libro más largo. Yo tenía pensado que Átomos al Desnudo terminara en la conferencia Solvay de 1928, en el debate la visión ondulatoria del electrón de Schrödinger y la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Yo decía, pum, pum, le echan un montón los de Copenhague a Schrödinger, medio que le ayudan de Broglie y Einstein, pero el montón gana y ahí queda la interpretación y San se acabó. Pero el libro de Sergio terminaba donde mismo. Entonces dices, no puedo quedarme ahí, o sea, tengo que ir más lejos. Y yo ya había leído algunas cosas de la mano de Richard Feynman, que cuenta en su libro de ¿Está usted de broma, señor Feynman? Te cuenta un poco el proyecto Manhattan desde adentro. Hay otro libro muy bueno sobre la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica que se llama Antes de Hiroshima, que tiene cosas muy interesantes. Entonces dije, pues vamos haciendo otro capítulo sobre el proyecto Manhattan y toda la parte nuclear. Y luego pues ya te vas enganchando y vas encontrando más cosas y ves la relación que había entre Richard Feynman y Murray Gell-Mann, dos chicos genios que desde niños destacaron mucho, con trayectorias diferentes. Feynman muy carismático, Gell-Mann muy arrogante, y acaban trabajando en el mismo pasillo en Caltech. Y al principio se llevan bien, pero terminan casi agarrados de la greña. Entonces dije, no, es que eso no lo puedo dejar fuera. Y entonces ya te vas metiendo más en física de partículas, porque además Gell-Mann predijo la existencia de los quarks, que eso ya dije, no, pues qué bueno que lo incluí, no podían quedar fuera. Pero entonces ya acabas aterrizando el modelo estándar. Y para cuando yo estaba escribiendo esto, estaba la búsqueda del bosón de Higgs, o como le digo yo, el bosón de Braut-Englert-Higgs, porque no fue solo Peter Higgs, hubo otros científicos ahí. Entonces te vas enredando, van surgiendo nuevas cosas que al principio ni por aquí te pasaban y que acabas integrándolas. Entonces, creo que es lo bonito. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuándo te decides? Cuando ves una aventura interesante en la que te puedes emprender y que tienes el tiempo para seguirla, porque a veces la chamba no te deja, entonces tienes que asegurarte que vas a poder dedicarle algo de tiempo para llevar a sus últimas consecuencias la aventura, que es averiguar y preparar para cumplir las cosas de ese libro. Oye, y ahorita que estabas mencionando se me vino a la mente, ¿cuándo para ti es un tema interesante del cual hablar? Digo, porque exactamente, si tú le buscas, encuentras libros que ya se hablaron del tema. Tienes problemas en decir, lo quiero hacer de una forma diferente. Puedes leer un libro sin decir, ay, no quiero contaminarme de la forma de que escribió y que yo vaya a hacerlo sin querer en mi libro. Esos problemas nunca te pasaron por la mente. Eso me preocupaba mucho al inicio, porque no sentía que yo ya hubiera logrado un estilo propio. Vaya, estaba haciendo esta transición del divulgador tallerista, el divulgador de charlas, que era donde más me había desarrollado, a alguien que nunca se vio a sí mismo como un escritor. O sea, yo ahorita hasta la fecha no me considero un escritor. O sea, yo soy un divulgador y antes que nada soy tallerista. Entonces, sí era un desafío evitar la contaminación. Entonces, yo lo que hacía es que leía los libros. En aquel entonces era más rupestre, sacaba notas a mano, tenía una libretita y tenía mis notas de lo que veía, la información que yo quería rescatar de ese libro. Y lo dejaba reposar y después me ponía a escribir pensando en platicárselo a alguien. Pero no trataba de no escribirlo tan cerca de cuando lo había leído, precisamente para evitar eso. Ahora ya no tomo notas a mano, sistematizo con un software que se llama Zotero. Gente que trabaja en cuestiones científicas ampliamente recomendado, o Zotero o Mendeley o algo, pero eso te ayuda a tener todas tus notas y ya cualquier cosa que se te atrabe la tienes ahí guardada en la nube y demás. Y afortunadamente pues vas construyendo un poco más tu estilo y creo que ha sido bonito eso, porque gente que me conoce, que me ha leído, me dice, es que siento como que estuvieras a un lado contándomelo. Ha sido algo padrísimo, porque Tita me enseñó eso. Me dijo, es que las personas que mejor escriben son las que escriben como hablan. Que bueno, hay sus excepciones, ¿no? Hay personas que las escuchas hablar y te estás durmiendo. Pero fue como el objetivo que me puso a mí, tratar de contarle las cosas como si se las estuviera platicando a la gente, que también no es cosa fácil, porque en la escuela lo acostumbran a uno como que tienes que ser muy serio cuando estás redactando, muy propio. Y soltarte un poco el pelo y permitirte escribir como hablas puede ser un desafío, pero ayuda mucho a definir ese estilo. Ok.
Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte algunas cositas. Por ejemplo, de la Red Pop, ¿nos podrías platicar un poquito sobre qué trata este proyecto? Porque eres representante de esto en la parte norte, ¿no? De este proyecto. Mira, un poquito haciendo historia, la Red Pop es una red de colaboración que nace por iniciativa de UNESCO. A inicios de los 90, UNESCO se da cuenta que hay proyectos muy interesantes de comunicación de la ciencia en toda América Latina, pero que como que cada loco andaba con su tema. Entonces junta a representantes de estos proyectos y los invita a conformar una red de colaboración. Y es así con gente de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Costa Rica, de México, por supuesto, nace la Red Pop y empiezan a hacer un evento cada 2 años. Yo me entero de manera indirecta por ahí de 2003, 2004 fue cuando yo me entero que existe la Red Pop y que hace un evento cada 2 años. Y de hecho, el de 2003 fue en México, en León, y yo me enteré después. O sea, fue así como de, ¡ay, cómo no fui! Entonces, el siguiente fue en 2005 en Río de Janeiro. Yo mandé ponencia, que era justo cuando estaba con la cabeza bien caliente de no, soy divulgador y todo y demás. Me aceptaron 2 trabajos, pero hubo varias complicaciones y no pude ir. Luego en 2007, mi compañera Viridiana Esparza, Frijolito y otro compañero mandaron un trabajo y ellos sí fueron a Costa Rica a presentar. Ese fue nuestro primer contacto de Quark y el museo con Red Pop. Además, se me hizo que era muy padre su trabajo, porque se llamaba Divulga la Curiosidad. En el sentido que a veces cuando hacemos divulgación nos concentramos demasiado en voy a divulgar las leyes de Newton, o voy a divulgar las vacunas, o voy a divulgar los temas en particular, pero el enfoque de ellos era hacer que la gente sea más curiosa, que se pregunte, que se cuestione y que eso mismo los lleve a averiguar cosas, ¿no? Luego en 2009 ya fue la primera vez que yo participé en un evento de Red Pop, fue en Montevideo. Y de hecho ahí es la maravilla, o sea, muchas veces se habla del turismo académico y lo que tú dices, y hay gente que sí lo hace, me ha tocado verlos, pero ahí hace uno conexiones que a veces no se pueden hacer de otra manera. El proyecto que después hicimos con apoyo de la Organización de Estados Americanos fue posible porque ahí conocí yo a Fiorella Silveira, que cuando la ves y platica de lo que estás haciendo, dices, es que no manches, es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Entonces mantienes el contacto, compartes lo que haces, te manda lo que está haciendo ella, sigues, sale una oportunidad de una convocatoria, pues entramos juntos y ahí lo vas aprovechando, ¿no? Entonces es la maravilla de Red Pop que te da esas oportunidades de encontrar tus almas gemelas y a partir de ahí ir colaborando. En 2011 fue en Brasil, no fui yo, fue Tita, fue Viri y fue otro compañero, Edgar Ramos, pero a ese ya íbamos con otra misión. Íbamos a traernos la sede para hacer la reunión de Red Pop en Zacatecas. Entonces se va con eso, se logra, tuvimos el apoyo de gente muy generosa, muy valiosa, entre ellas Julia Tagüeña. Se logra la sede, pero no solo eso, eligen a Tita coordinadora del Nodo Norte de Red Pop. Tita en 2012 y 2013 fue la coordinadora del Nodo Norte de Red Pop. Y hicimos el evento acá en Zacatecas, que la verdad, se oye mal que lo digamos nosotros, pero nos fue bastante bien. Cosas que normalmente contratas una empresa para que las hagan de atención a los participantes, las hacían los chavos de Quark. Entonces las hacían con mucho cariño. Y ellos estaban emocionadísimos. O sea, al que lo contratas, pues es su jale y lo trata de hacer bien. Pero estos estaban ilusionados, emocionados, porque por una semana Zacatecas era la capital de la divulgación en América Latina. Entonces la gente se fue encantada porque varias personas nos lo dijeron, es que todos sentíamos que éramos vacas sagradas, a todos nos trataban así como los meros, ¿no? Entonces a la gente le gustó mucho eso y se le hizo muy bonito. Y eso también nos ayudó es curioso, habíamos colaborado ya con el Consejo de Ciencia de aquí de Zacatecas y con el ZigZag, pero era como un poco esporádico y no se integraba. Y realmente la colaboración se fortaleció y de ahí para el Real se hizo mucho más rica y más fuerte a partir de Red Pop, a partir de que juntos hicimos ese evento internacional y de ahí para el Real lo local nos fortaleció mucho. 2015 vamos a Medellín, 2017 a Argentina, en 2019 se nos atravesaron algunas cosas, no pudimos ir. Y ya ahora en 2021 fue en virtual. La sede era Montevideo, pero fue en virtual. Y entonces se empezó pues como ocurre en este tipo de cosas, se renuevan los consejos directivos y demás. Y las personas que un poco llevan la batuta, pues sondean a gente que han conocido antes, que saben que está comprometida, que es chambeadora, que le interesa. Dice un autor de fantasía que se llama Terry Pratchett, que la mejor forma de asegurarte de que algo se haga es dárselo a alguien que está ocupado.
Lo cual suena como paradójico, pero si te detienes a pensar es cierto. Entonces, generalmente invitan a gente que pues, está muy movida, ¿no? Ajá, sí. A mí antes ya me habían invitado a colaborar con un comité de Red Pop en otro rol, pero era justo cuando estábamos en la fundación de Recreación en Cadena. Yo era presidente de Recreación en Cadena en ese entonces. Les dije, no, miren, ahorita yo no quiero que eso, sino salir de la ratonera. Entonces me concentro en lo que estoy y para qué le muevo. Pero justo yo el año pasado dejé de ser presidente de Recreación en Cadena. Se dieron las cosas y me invitaron a colaborar como coordinador del nodo norte de la Red Pop, que es pues estar articulando las actividades de los miembros, dar a conocer cosas valiosas, promover convocatorias, fomentar que involucren más instituciones como miembros. Y pues ahí se han ido dando las cosas. Es todo un reto porque es cumplir con toda la chamba que ya tienes acá, más lo que surja de Red Pop. Pero pues son experiencias bonitas porque te van ayudando todavía más a conectarte con gente de otros lares. Oye, y ahorita, ya que tienes un panorama general más o menos de cómo se mueve la divulgación en América Latina, asistiendo a estos eventos y coordinando ahora el Nodo Norte, ¿cómo ves tú la divulgación en México comparado con América Latina? México es un referente, sin duda. O sea, vas a eventos a diferentes países y casi siempre te topas que invitan a algún mexicano para enriquecer. Entonces, aunque sean eventos en otros lados, creo que el trabajo de México sirve como inspiración, reitero, como referente para lo que se están haciendo. Obviamente no somos perfectos, obviamente también nosotros nos apoyamos en lo que se hace en otros lados porque hay cosas muy valiosas, pero creo que tuvimos un arranque muy importante, quizás hasta un poquito adelantado respecto a otros países. La era moderna de la divulgación en México, para mí, nace con el trabajo de Luis Estrada, que tristemente es uno de mis ídolos que no... He conocido a Jorge Flores, conocí a Julieta Fierro, a mucha gente así valiosísima en términos de divulgación, pero a Luis Estrada no se me hizo conocerlo, falleció ya hace algunos años. Él a finales de los 60, principios de los 70 empieza a promover publicaciones. Él impulsa la creación del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia en la UNAM, lo que ahora es la DGDC. Él empieza a colaborar con otra gente, como mismo Jorge Flores, y es cuando se crea la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Entonces, tanto con iniciativas de trabajo, que esto vino desde la UNAM y enriqueció a mucha otra gente, pero también muchos otros esfuerzos en diferentes partes del país que hicieron que México fuera avanzando en este tenor, que creo yo que fueron un poquito adelantados respecto a otros países. Digamos, en México en los 60, 70 ya estamos haciendo cosas interesantes y a lo mejor otros estaban en los 80, 90. Entonces, se ha hecho escuela, hay nuevas generaciones que se han ido profesionalizando, y Lane Reynoso, otra que es muy buena amiga de nosotros, trabaja en DGDC, es la coordinadora del Diplomado en Divulgación de la UNAM, habla de varias generaciones. La primera generación, que eran como don Luis Estrada y gente semejante, que eran científicos que querían hacer comunicación de la ciencia y pues van un poco a prueba y error, ¿no? Y abriendo camino, diría Antonio Machado, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, ellos se la rifaron así porque no había de otra. Y luego viene la segunda generación que aprovecha la experiencia que tienen ellos para ir avanzando y que se forma en posgrados que no tienen que ver propiamente dicho con comunicación de la ciencia, porque a lo mejor no lo sabía, pero que se complementa, que por ejemplo yo me identificaría con esa generación, que yo hice una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, que pues es algo afín a hacer comunicación de la ciencia, pero no es directamente en eso. Y luego ya es cuando se crean programas de posgrado, diplomados, maestrías, especialidades, qué sé yo, específicamente orientados a la comunicación de la ciencia. Y que es algo que ha crecido en México. Creo que en términos de posgrado, posiblemente el país que está más adelantado que nosotros es Brasil, pero fuera de eso creo que somos líderes indiscutibles, diría yo. Tenemos una gran riqueza en ese sentido y hace falta crecer, ¿no? O sea, creo que todavía podemos dar más. Ahorita hay un posgrado en divulgación de la ciencia y la cultura del ITESO en Guadalajara. Hay el maestría y doctorado en filosofía con opción terminal en divulgación de la ciencia en la UNAM, y como maestrías es lo que hay. Hay muchos diplomados muy buenos
en México, o sea, que yo siento que está el diplomado aquí y como que si lo llevas acá ya sería maestría, o sea, De los buenos que son. a ese nivel están ¿Ustedes tienen diplomados? ¿Ustedes crean diplomados como Nosotros grupo? hicimos un diplomado nada más entre 2010 y 2011 y la bronca fue que como nos dieron la sede de lo de Red Pop, el detalle es que en el Museo de Ciencias estamos contratados nada más 3 personas como académicos. Entonces, o hacías el diplomado o organizabas el congreso de Red Pop. Entonces, por eso ya no le pudimos dar seguimiento, pero con frecuencia Tita y yo vamos como profesores invitados a otros diplomados. El año pasado estuvimos en el de Coahuila, por ejemplo. Yo estuve el año pasado también en el de la Universidad Veracruzana. Hemos dado también en el de San Luis Potosí, en el de Quintana Roo. Entonces, sí, eso nos daba la oportunidad de conocer lo que se está haciendo en otros lados y también tratar de aportar y colaborar con ellos. Entonces sí creo que en ese sentido México ha logrado esa riqueza y ese panorama de avance, pero eso no significa que ya nos podamos dormir en nuestros laureles. Sí, ¿no? sí, justamente, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son los retos en la divulgación en México? ¿No? Comparados, no sé, en este caso, ¿cómo está México comparado con Europa, por ejemplo? Con otros países más desarrollados en la parte divulgativa. ¿Y cuáles son los retos de México para mejorar sus debilidades? En cuanto a la actividad de divulgación, yo creo que no le pedimos mucho a los europeos, ¿eh? O lo que les podemos pedir es lana. Pero en términos de capacidad de hacer cosas, de la chamba que se está sacando, creo que en México tenemos cosas muy, muy buenas de comunicación de la ciencia. ¿Qué tienen ellos? Eso sí, muchos programas de formación. Te vas a España, te vas a Inglaterra, te vas a Portugal, te vas a Alemania, te vas a Francia y hay muchísimos posgrados para formación en comunicación de la ciencia. Que ahora hay que distinguir que hay 2 tipos de formación. Tú puedes formar estudiosos de la comunicación de la ciencia, que de hecho los posgrados que hay ahorita en México son para que gente que tiene la capacidad de hacer estudios sobre comunicación de la ciencia, y puedes formar comunicadores de la ciencia, gente que desarrolle estrategias y proyectos, que no es lo mismo. Que yo siento que los estudiosos también deberían saber cómo se hace, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo sí siento que debemos apostarle más a enriquecer la formación, tener más programas profesionalizantes, porque creo que hay mucha necesidad de gente que trabaja en consejos de ciencia en universidades, que ya está haciendo cosas buenas, pero que si les damos los elementos adecuados, vamos a enriquecer mucho su estructura y podemos ayudarlos a que lleven a otro nivel lo que ya están haciendo bien. Y creo que otro desafío es la evaluación. Una de las cosas que más se presta a la simulación es, entre muchas otras en la academia, pues es la comunicación de la ciencia. Porque luego decimos, no, es que yo hice la actividad con 100 niños y vieras qué felices salieron y fue una maravilla y un hitazo. Bueno, pero ¿cómo estás evaluando que eso realmente sirve? Y es un gran desafío además, creo yo, porque los resultados de la divulgación no ocurren a la media hora de la actividad o al día siguiente o un mes después. Muchas veces son resultados a largo plazo y no es fácil medir eso. Pero hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que puedes ver. A lo mejor no vas a ver los resultados de cómo le cambiaste la vida a una persona, pero vas a ver cómo fue su experiencia en una actividad. No le vas a hacer un examen para ver si se aprendió la ecuación de Schrödinger, pero puedes, por ejemplo, pedirles que hagan un dibujo antes y le dices, a ver, dibújame un átomo. No, pero ¿cómo? No. Piensa en un átomo y lo que te llegue a la cabeza, dibújamelo. Haces actividades de divulgación con ellos y al terminar le dices, dibújame un átomo. Y entonces comparas su concepción antes y después y ahí puedes evaluar cómo cambian esos conceptos. O les puedes preguntar si creen que aprendieron cosas nuevas en la actividad, qué es lo más interesante que se llevan. Porque esa es la delgada línea cuando evalúas la divulgación. Si tú la planteas como un examen, vas a estresar al público y difícilmente vas a tener una medición real. Y a lo mejor mucha gente ni te va a querer contestar. Pero en cambio, si tú le planteas una pregunta cómoda, que te digan, dime lo que más te emocionó, dime lo que más te gustó de lo que viste, te pueden decir si se están llevando algo, pero sin que sientan el estrés o la obligación de responderte algo particular. Ok. Pero ya se nos está acabando la batería. Híjole, se nos quedan muchas preguntas que hacer. Quería platicar contigo sobre las redes sociales, que ahorita es muy importante hablar como un medio de comunicación para hacer divulgación o comunicación de la ciencia. Obviamente la gente que nos está viendo vimos todo por encimita porque tenemos muchas cosas a hablar contigo, pero se nos acaba la batería de nuestras cámaras y tenemos que por esta vez ya ir cerrando nuestro podcast.
Y pues esperemos que nos aceptes otra invitación y platicar más sobre esto, ver cuáles son las diferencias entre divulgación, comunicación, los diferentes ámbitos, actividades de la divulgación, ¿no? Que puedes hacer periodismo, puedes hacer tallerista, o sea, hay muchas cosas que estamos dejando detrás, pero esperemos que podamos platicar contigo. Y pues bueno, pues para cerrar nuestro podcast, quisiera hacerte un par de preguntas con las que cerramos y nos gustaría saber tu respuesta. A esta sección la llamamos las recopreguntas, precisamente por Recovecos de la Ciencia. Muy bien. Y la primera es, de todas las preguntas abiertas en la ciencia, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? Uy. Pues mira, yo en general, como lo indica el libro Átomos al Desnudo, me tiendo a ir más hacia lo chiquito que hacia lo grandote. Quizá también es un tema de ego porque yo sé que hay más átomos en mi cuerpo que estrellas en el universo, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay algo más allá. O sea, me sería fácil, más allá de los quarks y los electrones. La teoría de cuerdas me fascina. Entonces, corroborar si todo está hecho de estas cuerdas primigenias que según la energía con la que vibran, es el tipo de partícula que se forma, es algo que me parece muy provocador, fascinante, y me gustaría ver si algún día tendremos la forma de verificar eso, ¿no? Si realmente existe, o si por la otra cara de la moneda, si los quarks y los electrones no están hechos de nada más, son partículas puntuales, y las implicaciones que tiene eso, ¿no? Que sean partículas puntuales. Esto está bien locochón, pero es algo lo que más me cautiva. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, de todos los inventos que se han hecho a lo largo de la historia de la ciencia, para ti, ¿cuál es uno de los más importantes? Pues el transistor. Porque el transistor nos dio los chips integrados que nos dieron las computadoras, que nos da un montón de maravillas tecnológicas que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, creo que tristemente muchos estamos enviciados con el celular y dependemos mucho de él, pero nos facilita la vida como no tienes idea. O sea, hay veces que antes para mí estar en el tráfico era una tragedia, ahora saco el celular y le avanzo a los pendientes de la chamba, ¿no? Entonces sí, creo que el transistor es un hito extraordinario. Ok, pues bueno, entonces nos vamos con estas preguntas que acabamos de hacer. Nos quedan algunas preguntas por realizar. Y pues nada, agradecerte por estar en este podcast y aceptar grabar este episodio. Y pues nada, esperemos que nos volvamos a grabar otro episodio para entrar adentro. Muchísimas gracias a ustedes. Ya dejamos la cita abierta para una futura sesión. Porque se nos quedan muchos temas en el tintero. Y pues sigan atentos al podcast. Está muy rica la plática. Y ya quedamos también apalabrados para que tengan más personajes zacatecanos próximamente. Sí, sin duda alguna. Por acá, cuando tengamos la vuelta, grabamos uno más contigo y nos recomiendas con más personajes de la ciencia de aquí de Zacatecas. Y pues nada, entonces gracias por ver este episodio. Les recuerdo que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y pues nada, nos vemos. Agradezco a Yasmín, que estuvo atrás de cámaras. Antes de irme se me estaba pasando. Y ahora sí, pues nada, nos vemos la próxima.